Un alambre de 50 centímetros de longitud se corta en dos pedazos. Uno se dobla para formar un cuadrado y el otro para formar un triángulo equilátero. Halle dónde debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea, inciso A, mínima, inciso B, máxima. Se trata de un alambre de 50 centímetros de longitud. Que se corta en dos pedazos. Uno se dobla para formar un cuadrado y el otro para formar un triángulo equilátero. Vamos a imaginar que el corte se realiza aquí, que la distancia desde aquí hasta este punto de corte es X y la distancia desde aquí hasta este extremo es, pues sería 50 centímetros menos X, 50 menos X. Dice el problema que los trozos se doblan, uno para formar un cuadrado. Vamos a suponer que este trozo se dobla para formar un cuadrado. Y el otro, este trozo se dobla para formar un triángulo equilátero. Halle dónde debe cortarse el alambre. O sea que nos pedirían X. ¿Cuánto vale esta distancia? Si conocemos X, sabemos dónde cortar el alambre. Para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea, inciso A, mínima, inciso B, máxima. Son dos problemas en uno. Necesitamos una función que nos dé la suma de las áreas de las figuras formadas. O sea, el área total. El área de este cuadrado más el área de ese triángulo equilátero. A sería el área del cuadrado, vamos a ponerlo así, más el área del triángulo equilátero. Vamos a expresar el área del cuadrado como una función de X. El cuadrado se forma doblando el alambre que mide X centímetros. Es obvio que cada lado del cuadrado mide X sobre 4. Este lado mide X sobre 4, este también, y así los cuatro lados. Entonces el área del cuadrado sería lado por lado o el lado al cuadrado, o sea, X sobre 4 al cuadrado. Esto es X cuadrada entre 16. Es el área del cuadrado en términos de X. Ahora, ¿cómo expresar el área del triángulo en términos de X? ¿Cuánto miden los lados del triángulo?
El triángulo se forma con este trozo de alambre que mide 50 menos x. Se dobla en 3 partes iguales, entonces cada lado del triángulo equilátero mide 50 menos x entre 3. Aquí hay 50 menos x entre 3. Aquí también y aquí también. No lo vamos a poner. ¿Cómo calcular el área del triángulo para que quede como una función de x? Sabemos nosotros que el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Aquí ya tendríamos la base que mide esto, pero la altura no la tenemos. ¿Cómo expresar la altura en términos de x? Voy a dibujar acá el triángulo, pero más grande. Este lado mide 50 menos x entre 3. Esta sería la altura del triángulo. Para un triángulo equilátero, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Aquí hay 60 grados. Este lado mide 50 menos x entre 3. Este también y este también. ¿Qué ocurre si divido h entre 50 menos x entre 3? Sería para este triángulo rectángulo, porque este es un triángulo rectángulo, sería cateto opuesto a este ángulo entre hipotenusa. Esto es, ¿qué es cateto opuesto entre hipotenusa? Es seno. Sería seno de 60 grados. Aquí tengo una ecuación que nos puede dar h como una función de x. Necesitamos calcular cuánto es el seno de 60 grados. Eso se puede hacer con una calculadora. También se puede aprovechar la geometría del triángulo. Aquí se tiene un triángulo rectángulo, que aquí mide 60 grados. Aquí obviamente mide 30 grados, aquí 90 grados. Voy a poner ese triángulo acá para con él calcular seno de 60 grados. Este triángulo rectángulo, imagínense que es semejante a este. Aquí hay 60 grados. Quiero el seno de 60 grados a partir de este triángulo. Aquí hay 30 grados. Obviamente aquí hay 90 grados. Un triángulo rectángulo así tiene las siguientes características. Eso lo sabemos de la trigonometría básica. La hipotenusa mide el doble que el cateto de menor longitud, que sería este. Entonces, si este cateto mide 1, la hipotenusa mide 2. Y así las cosas, ¿cuánto sería el seno de 60 grados? Ocuparía para el seno lo que mide este cateto, ya que seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el cateto opuesto a este ángulo es este. ¿Cuánto mide este cateto? Se puede calcular en base a la hipotenusa y a este cateto con el teorema de Pitágoras. Sería
lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado y luego raíz cuadrada de lo que resulte. La hipotenusa al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3. Sería entonces raíz cuadrada de 3 aquí. Lo que mide este cateto. Si este cateto mide 1 y la hipotenusa ya dijimos que mide el doble por las características del triángulo rectángulo, sería 2. Entonces con estos datos, este cateto mide raíz cuadrada de 3. Con estos datos ya puedo calcular el seno de 60 grados. Es cateto opuesto entre hipotenusa. Raíz cuadrada de 3 entre 2. De esta ecuación puedo despejar h en términos de x. Voy a hacerlo acá. Esto que divide lo paso a multiplicar de este lado. Me queda que h es igual a raíz cuadrada de 3 entre 2 por esto. 50 menos x entre 3. H sería raíz cuadrada de 3 por 50 menos x entre 6. 2 por 3 es 6. Eso es h. En términos de x. Vamos a utilizar lo que tenemos para expresar el área del triángulo en términos de x. El área del triángulo, el triángulo equilátero, sería, digamos, es 1/2 de b por h. Voy a ponerlo así. Esto es esto. Sería 1/2 de b, la base del triángulo, que es 50 menos x entre 3 por h, que aquí está en términos de x. Raíz cuadrada de 3 por 50 menos x entre 6. Ya tengo el área del triángulo como una función de x. Esto sería, abajo se puede efectuar la multiplicación. 2 por 3 es 6, por 6 36. Queda un 36avo, así lo vamos a poner. Por esto y por esto. Esta raíz cuadrada de 3 se puede poner al principio. Vamos a ponerlo aquí. Raíz cuadrada de 3, así lo vamos a poner. Aprovechar el 1 que ahí estaba. Raíz cuadrada de 3 entre 36 por 50 menos x por 50 menos x. O sea, por 50 menos x al cuadrado sería. El área del triángulo equilátero es eso, como una función de x. El área total es la suma de las dos áreas, del cuadrado y del triángulo equilátero. Acá la voy a poner. El área total sería esta área más esta, o sea, esto que es x cuadrada sobre 16 más esto que es raíz cuadrada de 3 entre 36, así. Ya tengo el área como una función de x, es una a de x. Observo que la función, esta función es una función polinomial de grado 2, que es una función continua en todos los números reales.
¿Cuáles son los valores que puede tomar esta x? Si este punto de corte está situado en este extremo, obviamente la x vale 0. Pero si el punto de corte está situado en este extremo, obviamente la x vale 50. Entonces la x puede tomar valores que van de 0 a 50. Voy a ponerlo acá. Este es un intervalo cerrado. Se trata pues de una función continua definida en un intervalo cerrado. Quiero encontrar para qué valores de x se tiene el mayor valor de a y el menor valor de a. Para eso ocupo los números críticos. Una vez que tenga los números críticos, calculo el área para los números críticos y también para los extremos de este intervalo. Y me fijo para qué valores de x ocurren el máximo valor de a y el mínimo valor de a. Voy a encontrar los números críticos. Para eso voy a derivar esta función. Voy a obtener a' de x. La derivada de x cuadrada entre 16 es 2x entre 16, que es x entre 8. La derivada de esto, este 2 lo bajo aquí, queda 2 entre 36, que es 1 entre 18, o quedaría raíz cuadrada de 3 entre 18. Raíz cuadrada de 3 entre 18. Por esto, aquí va un 1 y luego se deriva la base. La derivada de 50 menos x es menos 1, sería aquí por menos 1. Esta es la derivada. Igualo con 0 la derivada para encontrar los números críticos. Aquí voy a desarrollar porque debo resolver esta ecuación. X entre 8. Luego aquí menos 1 por 50 es menos 50 entre 18. Sería menos 25 entre 9 por raíz cuadrada de 3. Menos 25 raíz cuadrada de 3 entre 9. Luego, menos 1 por menos x es más x. Por esto sería más raíz cuadrada de 3 x entre 18. Esto igual a 0. Este término que no lleva x lo paso de este lado. De estos dos términos factorizo la x. Me queda 1 entre 8 más raíz cuadrada de 3 entre 18. Esto por x. Y este término lo paso de este lado positivo. Ahora este factor lo paso a dividir para acá. Me queda la x, que es igual a esto. Entre esto. ¿Cómo simplificar esto? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 9, 8 y 18? Nueve, 8 y 18. Mitad de 8, 4. Mitad de 18, 9. Este 9 lo bajo, ya que no tiene mitad exacta. Mitad de 4 es 2. Mitad de 2
es 1. Ahora, tercera. De 9, 3. Acá también. Tercera. Multiplico estos números. 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9. 8 por 9, 72. Voy a multiplicar tanto arriba como abajo por 72. La X me queda. ¿Cuánto es 72 entre 9? Es 8. Por 25. 8 por 25 es 25. Por 4 es 100. Por 8 es 200. Sería 200 raíz cuadrada de 3 entre 72 entre 9 es 8. Por 25 es esto. Aquí está raíz cuadrada de 3. 72 entre 8 es 9. Por 1, 9. Más 72 entre 18. ¿Cuánto es? 72 entre 18 es 4 por raíz cuadrada de 3. Esto es el valor de x para el cual la derivada de la a es 0. ¿Cuánto es este valor de x, por cierto? Lo voy a calcular acá con la calculadora. Es 200 raíz cuadrada de 3 entre, abro paréntesis, 9 más 4 raíz cuadrada de 3. Es 21.74. Este número es un número crítico. Está dentro de este intervalo. Está entre 0 y 50. Nuestra función es una función que es continua en todos los números reales. También es continua en este intervalo en el que estamos trabajando. Este valor de x está en el intervalo. Entonces, la función existe para este valor de x. Por lo tanto, este valor de x es un número crítico. Ahora bien, la derivada de la a es esta función lineal que es continua para todo valor de x del intervalo, de este intervalo. Entonces existe aquí. Por lo tanto, no hay valores de x para los que a' no exista. Entonces, este es el único número crítico. Lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la a para este número crítico y también para los extremos del intervalo. Y en base a eso vamos a resolver el problema. Este valor de x lo voy a introducir en la memoria x de la calculadora. Ahí lo tengo calculado. Ahora voy a calcular a para este valor de x. Aquí está la a. Sería a de 21.748. Voy a teclear la expresión
x cuadrada sería alfa x al cuadrado entre 16 más, ahora esta fracción, abro paréntesis, raíz cuadrada de 3 entre 36, cierro paréntesis, abro otro paréntesis, 50 menos alfa x, cierro paréntesis, al cuadrado, igual. El área vale 67.9632. Ahora, ¿cuánto vale el área para el 0? Cuando la x vale 0. ¿Cuánto es a de 0? 0 lo pongo en la memoria x. El área nos da 120.281. ¿Cuánto vale a de 50 ahora? Pongo 50 en la memoria x. El área nos da 1. El inciso A nos pide dónde debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima. De estos tres valores de A, ¿cuál es el menor? Obviamente este, el que ocurre para x igual a 21.748. Entonces, para este valor de x se tiene el área mínima. Este valor de x respondería al inciso A. Vamos a ponerlo acá con palabras para el inciso A. Dice, ¿dónde debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima? Pues debe cortarse aquí, para este valor de x, que nos da 21.748. ¿Cuánto mediría el otro trozo? El otro trozo mediría 50 menos este valor de x. Vamos a calcular cuánto mediría el otro trozo. Un trozo mediría esto, o sea, x. El otro trozo mediría 50 menos x, obviamente. Lo voy a calcular aquí. 50 menos x sería 50 menos esto, 200 raíz cuadrada de 3 entre 9 más 4 raíz cuadrada de 3. Esto sería 9 más 4 raíz cuadrada de 3. Saco como un denominador aquí. Esto lo multiplico por 50 y es lo que va aquí. 50 por 9 sería 5 por 9, 45, es 450. 50 por 4 raíz cuadrada de 3 sería 200 raíz cuadrada de 3 menos esto, menos 200 raíz cuadrada de 3. Entonces, este término y este los calculé multiplicando 50 por estos dos términos. Y esto es esto.
Aquí se puede cancelar 200 raíz cuadrada de 3 con menos 200 raíz cuadrada de 3. Me quedan 450 entre 9 más 4 raíz cuadrada de 3. Este es el otro trozo de alambre. Son dos trozos. Uno debe medir esto y el otro debe medir esto. Con el trozo que mide esto formaría el cuadrado y con el trozo que mide esto formaría el triángulo equilátero. ¿Esto cuánto es en decimal? 450 entre 9 más 4 raíz cuadrada de 3. 28.25. Esto más esto deben sumar 50, obviamente, más, voy a poner este número, 21.748. no da exactamente 50 porque no puse el número completo. Hay más decimales aquí que no puse. Debí teclear esto para que diera. O sea, si sumo esto exactamente más esto, debe dar 50. Entonces voy a poner la respuesta. ¿Dónde debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima? Debe cortarse el alambre formando un trozo de esto, 200 raíz cuadrada de 3 entre 9 más 4 raíz cuadrada de 3. Que son 21.748 centímetros. Con el cual se forma el cuadrado. Con el otro trozo que será de esto, que son 28 centímetros, se forma el triángulo equilátero. Con esto se responde al inciso A. Así el área es mínima. Ahora el inciso B. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que se tenga área máxima? El área máxima ocurre aquí. De estos tres valores de A
este es el mayor, ocurre para x igual a 50. O sea, ocurre cuando corto aquí, en este extremo. Pero si corto aquí, entonces no corto, queda el alambre completo. Y con ese trozo, que es x valdría 50, formo el cuadrado. Y no habría trozo para formar el triángulo equilátero. Ahí es donde debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea máxima. Ahí sería nada más una figura formada, la del cuadrado, ya que no habría triángulo. Entonces el inciso B. Para el inciso B, repetimos, el área máxima ocurre para x igual a 50. Entonces debería cortar aquí, o sea, no debería cortar. Formo un trozo de x igual a 50 con el que formo el cuadrado. Y no sobraría alambre, porque como no cortaría, no sobraría alambre para formar el triángulo equilátero. Entonces la respuesta al inciso B es que no debe cortarse el alambre y con el alambre completo formar el cuadrado. Para el inciso B, entonces, no debe cortarse el alambre. O sea, cortarlo para x igual a 50 equivale a no cortarlo. No debe cortarse el alambre. Con el alambre completo se forma el cuadrado. Se forma el cuadrado y no habrá trozo para formar el triángulo equilátero. Con eso se responde al inciso B. Para el inciso B, entonces, se tiene el área máxima cuando se usa todo el alambre para formar el cuadrado. No habrá triángulo equilátero.